Bien, amigos televidentes, continuamos esta conversación con el doctor Julio Jacín Rich, recordando a ustedes que se suscriban a nuestro canal de Actualidad Preventiva y le dan a la campanita para que puedan recibir las actualizaciones. El doctor Julio Jacín, evidentemente, el médico, evidentemente, que supo transformarse y poder tener un capital, diríamos que profesional, en la comunicación, que le hizo además crear tantos niveles de conocer la política dominicana y ha gravitado de todo ese tiempo en la política dominicana. Doctor, hay un elemento que yo quisiera, antes de salir de Jorge Blanco, con eso terminamos la pausa anterior, quiero que usted me cuente, doctor, yo voy a decir algo, porque yo viví eso. El periódico Caña Brava, que como usted dice, la gente lo buscaba y el presidente lo leía, publicó en primera plana una fotografía del presidente Jorge Blanco tras la reja, con una ropa de preso el presidente en funciones. Yo quiero saber, doctor, y la gente, el que ya lo vio y no sabe, ¿por qué eso ocurrió? ¿Qué le hizo a usted el gobierno que usted reaccionó de esa forma? No, realmente, a mediados del gobierno, antes de esa publicación, recuerda que el gobierno del doctor Jorge Blanco luchaba porque no lo obligaran a firmar con el fondo, porque le llevaban a ciertas restricciones. Y fue la razón por la que yo vi el gobierno como un gobierno de crisis. Hizo un esfuerzo tan grande que no sé cómo se las ingenió para que lo invitaran a la visita oficial más formal que un presidente dominicano haya hecho a Casa Blanca, con Ronald, pero fue con todo lo hierro. Mira, ¿Usted estaba ahí? Se hizo con los honores en el patio de la Casa Blanca con la guardia tradicional. Se hizo una cena formal con una fiesta que dio Ronald Reagan a la misión dominicana, invitando personas famosas. Y se hizo enviándole a Bárbara Walters, al doctor Jorge Blanco, para que lo entreviste. Ese evento, porque no fue un solo, se invitó un grupo de periodistas y González Fabra tuvo la cortesía de incluirnos. Nosotros fuimos, y no fuimos como periodistas, fuimos como miembros de la comisión del gobierno. Es decir, nosotros la delegación. Exacto, la delegación dominicana, a pesar de que fueron. Eso fue una gran lección que nosotros tuvimos, porque todo fue aprendizaje. Ahí hay dos cosas que también vamos a hablar. La segunda fue en Miami, con la primera cumbre que tú fuiste con el doctor Balaguer, sí, y creo que Bill Clinton, creo. En el 94. Este fue en el 88, okay, con Salvador Jorge Blanco y Ronald Reagan. Ahí comienza uno a ver un gobierno de crisis. Y él preguntaba, ¿por qué le dice crisis? En el interín, ya en los últimos 2 años, ocurre algo, y es que Corripio compra a Ornes. El Caribe. No, le compra a Ornes la emisora Teleantilla. Sí. Y entonces no tenía programación. Y nos da 1 hora ya en el último año. Ese año 85-86, que fue el último año de Jorge Blanco, fue un año muy difícil y nosotros estábamos ya ahí. Cuando también hacíamos Caña Brava, Vincho Castillo rompe con Jorge Blanco, que eran muy amigos, claro. Rompe y le dice, es cuestión de días, nosotros vamos a acusarte de corrupción, y hasta que no, y entonces se habla con Balaguer y ahí es que ocurre la publicación. Yo publico una fotografía del presidente Jorge Blanco detrás de una reja. En ese momento
me llaman de Seferino Díaz Bonilla, director del DNI, y me dice: Julito, hay una orden de interrogarte, pero mira, nosotros somos muy amigos, yo voy a derivar eso, pero lo que te viene es peor, porque te van a llamar de la secretaría. Efectivamente, al día siguiente nos llamaron del despacho del secretario. No recuerdo quién era, pero sé que en el sillón estaban Cruz Brea, Ramiro Matos y Cuervo Gómez. Cogen el periódico Caña Brava, Caña Brava, y me lo tiran en una mesita. Ellos están así, yo estoy en una silla enfrente, pero en el despacho. ¿Qué significa eso? Digo: señores, miren, eso no es de mi autoría. Quien acaba de decir que al otro día que salga, va a hacer acusaciones al presidente es el doctor Castillo. Y entonces, dice: está bien, puede irse. Pero en la puerta me estaba esperando el J2, apellido Nivar, que le decían Nivarito. Me dice: vamos al despacho. Wow. Me vuelve y me entrega el periódico. Sí. ¿Qué usted tiene que decir? Digo: lo que dice ese periódico, que dentro de 1 o 2 semanas será cambiado el gobierno, sí, y hay un proceso ya preparado para acusar al doctor Jorge Blanco y a su gobierno de corrupción. De eso. Eso no es un improviso. Está bien. Está bien, váyase. Ahí termina el tema del periódico. Naturalmente, después nosotros nos dimos cuenta que eso realmente fue una magnificación de el primer país que hizo el lawfare, la utilización de la justicia para eliminar un candidato, fue Joaquín Balaguer. Porque acuérdate que mientras José Antonio Guzmán Álvarez leía las acusaciones, claro, Balaguer estaba en una silla oyéndolo. Claro, como yo estoy con eso. Sí, sí. Y se eliminó el doctor, que murió en el ostracismo, mas nunca hizo un pronunciamiento de tipo político ni nada. Fue un juicio. El de Jorge Blanco. El de Jorge Blanco. Sí, claro. Entonces, esa es la parte que tiene que... Mientras tanto, ocurrió otro fenómeno, y es que Balaguer ganó. En el 90. En el 86. Sí, la primera, o sea, en el 86. Que volvió. Y Balaguer gana 66, 70, 74 y pierde en el 78. Y Balaguer supo irse en el 61. Primero. Cuando fundó el Consejo de Estado, se va. Y supo irse en el 78. Pero también supo volver en el 86. Y supo irse en el 96. Con una diferencia. Él ganó 3 elecciones, 66, 70, 74. Y ganó 3 elecciones, 86, 90, 94, porque él ganó en 94. Sí. Pero Balaguer dice que nunca ganó, siempre hizo fraude. Siempre era un fraude, eso es lo que se vendía. Sí. Pero lo que yo creía es, y creo, y es que la oposición perdía, porque nunca se unió. Sí, pero eso es un elemento, es un tema diferente. Pero es un tema diferente, pero mire, doctor, ese punto es muy importante por lo siguiente. O sea, en el 90, en el 86-90, Balaguer entra y no hay mucho problema en el país. Usted sigue siguiendo comunicación y tiene influencia, inclusive, porque tiene muchos amigos de ese gobierno, amigos suyos personales. Sí. Pero vamos a suponer, en el 90, doctor, en el 90, Balaguer, con una crisis grandísima que había, gana las elecciones. Dice que fue un fraude del PLD. Pero el PLD nunca reclamó. Sí, pero tú tienes que hacer una pequeña acotación. Cuando Balaguer gana... ¿En qué año? En el 86. Correcto. Comienza un proceso de que Balaguer quiere presentar una imagen diferente de los 12 años. Y se pasa desde el 86
hasta el 87, no un año, pero unos meses, tratando de cambiar imagen. Y una de ellas fue que cuando nombra a Adriano Rodríguez, director del 4, el de Adri Production, que yo con él estoy en Color Visión ya, enfrentando la crisis. pero ya también Leonel Almonte había comprado La Noticia y Raintel. Sí. Y entonces vino la guerra de las papeletas y se llevó para allá a Milady y a Ellis. Sí. Y entonces a mí, además de enfrentando la crisis, me encargaron de hoy mismo. Y Guillén se va con Corporán para Radio Popular. Y entonces me toca el noticiero y me toca hoy mismo. Yo armo con Saladín y con Marielena Núñez y con Lisette Selman y con este muchacho Montero, Pimentel, Henry Pimentel. ¿Murió? Armamos ahí el muñeco, sí, y salimos bien. ¿Cómo salimos bien de hoy mismo? La clave era llevar invitados pesados. Bien, ese proceso de el Leonel Almonte, acuérdate que duró hasta el gobierno de Balaguer. Leonel Almonte no desaparece el día que Jorge Blanco desaparece. No. Él sigue, sí, con sus medios. Sí. Y él fue el creador de aquello que se demostró, que el poder político puede más que el poder económico. Leonel Almonte, con toda su maquinaria económica, con Raintel, con La Noticia y con media prensa comprada con carro y publicidad. Nosotros andábamos en BM, sí, y en Kia y en Suzuki, todas esas cosas. Pero cayó preso y no pudo zafarse. Después eso se repitió en el 2003 con Arturo y con Ramoncito, que siendo dueño de los dos medios más importantes de aquí, cuando le cayó arriba la política, la política, no pudieron evitar ni siquiera su amigo Leonel Fernández pudo evitar el juicio. Es decir, aquella famosa frase de Leonel Almonte que decía: es mi arma de reglamento. No es un negocio, es un arma de reglamento. Sí. Los medios, óyeme, no son ninguna arma de reglamento. Ellos cogieron cárcel y todavía hoy, yo te pregunto, ¿dónde está Leonel Almonte? Y tú no sabes. Está vivo, sí, sí, ¿verdad? Tiene una particularidad, Terrero, que te lo voy a decir. Toda esa gente tienen capital, los tres. Lo que pasa es que lo pudieron evadir, sacarlo de la confiscación. El asunto es que viene el 96 y como tuvimos... Pero vamos antes del 94, antes de Balaguer salir. Ok, Balaguer, Peña no acepta el 2+2. Exacto. Entonces Balaguer es que toma la iniciativa con el dardo de los partos, dice: no, yo voy a entregar. Y decide, en vez de entregarle a Peinado, que eso era lo que tenía que hacer, claro, decide convocar unas elecciones por presión de Estados Unidos. Modificar la Constitución de la República. ¿Perdón? Modificar la Constitución de la República. Exacto. Entonces viene el gobierno de Leonel Fernández, que se daba por descontado el triunfo de Peña, pero claro, cuando los dos viejos, sí, cogen a Leonel y levantan la mano, no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasó antes del 96 y en el 94, doctor? Que ocurre, como te dijo hace un momento, la primera cumbre de las Américas. La primera cumbre en Miami. No, en la primera cumbre pasó lo siguiente. Joaquín Balaguer es invitado por Bill Clinton. Sí. Nos invitan a nosotros como yo voy en la comisión presidencial y tú vas con un grupo
en el grupo de los medios de nosotros. Sí. Yo recuerdo perfectamente que las entrevistas a todos esos presidentes quienes se las hacía eras tú. Los dos hicimos la entrevista. Sí, pero la mayoría de esas entrevistas las hiciste tú. Sí. Y también tenías, yo digo que Andrés Terrero tiene una visión del que va a tener poder extraordinaria, porque comenzó con la universidad a señalarme posibles rectores y digo, tú estás loco, ese muchacho no puede ser rector. Sí, ese va a ser rector. Y así ocurrió. Me dice, ese muchacho va a ser presidente. Digo, ¿quién? Dice, Leonel Fernández. Digo, tú estás loco, Terrero. Dice, óigame, ahí tengo una entrevista. Yo necesito que le demos, y creo que le dimos la acreditación para que él esté en la cumbre. No, no fuimos nosotros, pero él fue como y sí, él estaba como invitado. Y en prensa. Le hiciste una entrevista, porque además él era el que llevaba los videos al programa. Sí, claro. Los lunes. Entonces tú tuviste una visión extraordinaria con Leonel, que todavía dura hoy, porque el asunto es que hay un capítulo de tu vida y de tus funciones que yo algún día tendría que preguntárselo a él, porque tú te niegas a hablar de eso. O seguro, porque después del episodio de la Cámara de Cuentas, sí, yo entiendo que eso hay que explicarlo, porque tú mantienes magníficas relaciones con el presidente de la República, que fue el que permitió ese matadero que no fue justo, porque lo único que se hizo en la Cámara de Cuentas de Terrero fue hacer lo correcto. Correcto, pero yo creo que ese punto lo podemos discutir un día con usted, no, y en su programa, ¿verdad? Sí, sí. Porque aquí estamos practicando. Pero yo no lo voy a entender, no, por más que tú me lo expliques. Pero yo se lo voy a explicar. Yo se lo voy a explicar. Y usted lo va a entender. Pero no puede ser que tu relación con, mire esa cosa, mira eso. Tu relación. Mire, doctor, mire qué foto, todo en el 94, doctor. Con tu relación. Dos muchachos. Mantiene intacta. Pero tú te olvidaste de la Cámara de Cuentas. Doctor, no me olvidé de nada. Pero vamos a dejar eso. Sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a terminar. Pero recuerde que hay un tema familiar y un tema del colegio Cristóbal Colón, todo bien, esto. Sí, pero él no lo tomó en cuenta. Leonel Fernández, Luis Encarnación Nolasco. Pero eso lo podemos discutir. Pero mire, doctor, yo me acuerdo que inclusive esa entrevista que aparece en esa foto ahí, que yo le hice a Leonel Fernández, ya usted estaba aquí en la capital, en Santo Domingo. Yo llamé, doctor, acabo de entrevistar a Leonel Fernández, junto con otros presidentes, uno de Ecuador, no me acuerdo. Y usted me dice, ajá. Gran vaina entrevistarte. Gran vaina entrevistarte. Y yo dije, sí, doctor, entrevisté a Leonel Fernández. Él va a ser presidente. Y le voy a mandar el video, doctor. ¿Y con quién le mandé el video? Con Leonel Fernández. Sí, con él mismo que ve. Él mismo dijo, mire, sí, presidente, no, digo, mi hermano Leonel, lléveme este video y otros más que había ahí, que alguien lo va a recibir donde usted diga. Pero nada. Doctor, en ese momento, Balaguer estaba invitado ahí, y ahí se dejó de invitar a dos personas. A Fidel Castro, por ser un dictador. Porque a las cumbres en que iba Estados Unidos, no iba Fidel Castro, no iba Cuba, y a las otras eran iberoamericanas, claro, que iba el rey. Claro, pero ahí también incluyeron a otras personas más que no fue. Sí. Que fue a Alberto Fujimori, sí, porque había desintegrado el Congreso y se consideraba que era no democrático. Sin embargo, en ese momento, Balaguer había sido considerado como un presidente no democrático, lo interno, sí, porque hizo un fraude colosal para quedarse con el gobierno y, transó que se iba a quedar con 2 años del gobierno. ¿Cómo es posible que los americanos, y yo era parte de la pregunta que le decía a mucha gente en esas entrevistas allá, que permitieron e invitaron a Balaguer, y se lo preguntamos inclusive a Leonel Fernández en esa entrevista? Porque él había aceptado la modificación constitucional. Simplemente, ¿verdad? Sí, él había aceptado la transición. Entonces no iban a hacer un lío con una cosa que ya Balaguer había aceptado. Ok. Bueno, entonces viene Leonel Fernández, porque que no va a ganar. Quien no aceptó el pacto fue Peña. Peña Gómez no aceptó. Porque se planteó claro. Por un error,
Bueno, Porque, no fue ningún porque error, él pudo haber sentado 2 años, doctor. pero él decía, pero el problema es que tampoco voy a coger los segundos 2 años. Él quería coger los 2 primeros. Pues Pero era lo ilógico, doctor, lo ilógico. Sí, está bien. Era lo ilógico. Y lo lógico era que Balaguer renunciara y dejara Peinado. Tampoco fue Tampoco lógico. fue así. Inclusive ni votó por él. El asunto es que este episodio tuvo importancia para mí y sobre todo para ti, porque nos dimos cuenta de cosas que a veces en el momento no lo entendíamos, pero que después lo entendimos bien. No, y tuvimos inclusive, doctor, dentro de las reuniones privadas de los presidentes. Usted y yo estuvimos ahí y entrevistamos a todo el mundo. Nunca me voy a cansar de decirte que el mejor escucha político que hay aquí eres tú. Tú sabes lo que es Cao, ¿verdad? Sí, sí. Ese es buen pelotero. Tú no fallaste nunca con nadie, ¿eh? Sí, inclusive con muchos funcionarios. Sí. Bien. Ahora, doctor, entonces llega Leonel Fernández hace su gobierno, un gobierno excelente, de los 4 años, y viene Hipólito Mejía. Y en esa época del gobierno de Hipólito Mejía, los 2 primeros años, para no hablar de los 4 años de Leonel Fernández, porque entiendo que no hay un tema que usted pueda tratar ahí, pero aquí en este caso hubo una crisis. En los primeros 2 años fueron bien, los Hipólito Mejía, los primeros 2 años. 2000-2002, excelente. Pero después de ahí, ya al final del 2002 y al principio del 2003, vino una crisis bancaria. Mira, si tú quieres hablar del gobierno de Hipólito Mejía, te voy a decir, antes de eso, que yo tuve un error de percepción, porque yo he tenido muchísimos errores, yo me he equivocado muchísimo. Y fue que cuando Leonel le entrega a Hipólito y después Hipólito le entrega a Leonel, yo entendí que eso iba a ser una generación diferente. Al desaparecer los viejos, fíjate que en el 2000 fue la última elección de Balaguer, donde él pierde y se va, y de Danilo. Claro. Y entendí que ahí venía un bipartidismo con esos 2 líderes. Pero ¿Usted lo entendió ahí? Pero yo te entrego, tú me entregas, Sí. pero que no se trataba de lo personal, sino de lo partidario. Y ellos no lo entendieron. Ellos tenían que seguir Unidos. no con ese pacto no firmado. Sí, claro. Que cuando Hipólito termina, ¿a quién le entrega? A Leonel. Cuando Leonel se reelige, ya en el 2008, 2008, sí. 2008, Sí. ya quien va es Miguel, ¿verdad? Es correcto que ahí... Que Miguel lo lleva a Hipólito Correcto. en ese momento. Correcto. Pero en el 2012 vuelve Hipólito, que fue una aberración. Quien tenía que volver en vez de Miguel era Hipólito, pero la crisis bancaria estaba muy caliente y se le había pegado eso que tú estás diciendo, que esos 2 últimos años llevándose de economistas que le decían, si tú trancas Ramoncito y si tú cierras los bancos y si tú haces tal o cual cosa, tú te vas a reelegir. No se reeligió, no fue en el 2008. Por cierto, Miguel hizo un buen papel, tuvo un 43, un 44 y no tuvo un solo senador. Entonces, esa fue un desfase que ellos 2 fallaron. Ellos tenían que seguir en el bipartidismo con los 2 líderes. Mire, doctor, yo creo que nosotros tenemos que seguir esta conversación, doctor, porque hay muchas cosas. Y yo, ya en este segundo programa, nos quedan 2 minutos, pero yo quiero cerrar estos 2 minutos yo con una cosa, con un tema que usted va a comenzar en el tercer programa. Y qué bueno que va a ser así. Pero tú has visto, pero qué bueno que sea así, que nosotros no podíamos circunscribirnos a la historia de Julito Jacín Riz, como tú dices. No, perfecto. Teníamos que ver la participación tuya y mía en estos últimos 20 o 25 años. Muy bien. Que es lo que hay que ver. Pero nos quedan, por suerte, un programa aquí en actualidad
y muchos programas en la revista que si Michelle nos deja, nosotros podemos hablar de todas esas cosas. Pero mire, doctor, para concluir este programa de hoy, le voy a dejar la pregunta para que comencemos con el tercer programa. Mire, doctor, en el 2002 arranca la crisis y en el 2003 se profundiza la crisis de la parte bancaria. Y tiene el tema de Baninter y todo esto que viene. Hay un tema que, lógicamente, este programa, como ustedes lo dijo el primer día, no es un programa que está ni concebido, ni preparado, ni para eso. Pero hay cosas que yo tengo que preguntarle y yo creo que usted debe responder, porque inclusive hay respuestas que usted no ha dado de cosas que la gente dice. El doctor Julio Jacín era un desarrollador de proyectos, era un emprendedor bastante fuerte, creó empresas, compró otras, pero de e eso hizo nosotros otras. podemos hablar, que no sea hoy, ¿verdad? No. Porque nada de esto es así. No, pero yo voy a cerrar con eso. Bueno, en el programa siguiente usted va a comenzar con eso. ¿Por qué, doctor? Porque cuando la crisis de Baninter, usted como desarrollador apareció con una deuda en el banco. Y esa deuda usted la solventó, pero la mayoría de la gente o los medios, algunos medios, de una manera irresponsable han dicho que no ha sido así. Inclusive se compensó a posteriori con otro gobierno. Pero yo creo que ese tema quede claro, porque usted no ha querido, no ha querido esclarecer ese tema como debe ser. Señores, terminamos la segunda entrega con el doctor Julio Jacín Riz, el médico, el emprendedor, el empresario, el comunicador. Y nos vemos en el próximo programa.